Hola, hola, hola. Buenas tardes, siendo ya las 6:31 minutos. Estamos comenzando tu programa quincenal, pero me he saltado algunas quincenas, eso sí. Prisma Bíblico. Estamos en pleno día de Navidad. No alcancé a conseguirme un gorrito de pascuero, pero jo, 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 jo. Les deseamos felices Navidades a los que lo celebran y también a los que lo recuerdan, bueno, que lo puedan pasar en familia, y a los que no lo recuerdan, bueno, tranquilo. Cristo no nació en esta fecha, pero el mundo lo utiliza, así que los cristianos lo utilicemos para poder llamar a la reflexión y meditación, por lo menos los adventistas del séptimo día. Eh, el tema que les quería traer hoy se trata justamente de algo que le he estado dando vuelta mucho tiempo. Si se escucha bien, me escriben, ¿sí? Pero todavía no llega la gente, así que ni modos, ¿cierto? Sé que muchos van a estar ocupados hoy, es un día donde algunos están comprando los regalos a última hora, ¿cierto? Sobre todo porque, no quiero decirlo, pero sí lo voy a decir igual, fue sábado el día anterior, entonces yo sé que muchos no compraron sus regalos, ¿ya? Porque no podían, no me mientan, pero no importa. La idea justamente es que quería dejarles este tema y probar esta nueva hora de transmisión para que pudiéramos conversar este tema que les traigo. Como les decía, lo he estado meditando, le he estado dando vuelta. De hecho no es el estudio final ni definitivo, pero he logrado sacar una arista que es la que les voy a compartir, ¿ya? He estado estudiando últimamente asuntos que quizás son controvertidos dentro del ambiente adventista, que tiene que ver con los movimientos sociales y la política, obviamente vista desde el punto de vista cristiano, porque nosotros no entramos en política, y eso quiero que quede claro. Algunos por ahí malinterpretan lo que yo digo, pero yo no tengo una inclinación política, o sea, yo no soy de derecha o izquierda, yo soy cristiano y tengo principios. Y esos principios, dependiendo realmente el político de turno que los quiera tomar o no, realmente podría parecer de que yo soy adepto a cierta línea. Y creo que a algunos de ustedes les puede pasar lo mismo. Y por eso quiero hablar de algunos principios fundamentales que se desprenden de la escritura. Porque me he dado cuenta últimamente que hay un tema fundamental que inclina a los cristianos para un bando o lado político, ¿ya? Y es algo que realmente, al estudiarlo con la Biblia, no debiera inclinarnos políticamente para ningún lado, porque la Biblia tiene una postura totalmente diferente. Y tiene que ver con el tema de la caridad, tiene que ver con el tema de la asistencia social, ¿ok? El tema que vamos a ver hoy, vamos a pasar a la diapositiva. Ahí, espero que le vean. Va a ser, está centrada en esta expresión, dadles vosotros de comer, ¿ya? Vamos a estudiar la verdad primero, ¿ya? Antes de poder hablar cualquier otra cosa que se desligue y que sea incorrecto, porque primero tenemos que tener correctamente el punto de vista bíblico. Vamos a utilizar para ello el momento donde Cristo alimenta, ¿cierto?, a estos 5.000. Hay hartos principios ahí que quiero recalcar y que debiera mostrarnos cuál es la verdadera caridad, la verdadera solidaridad que está presentada en la Biblia, que no tiene nada que ver con movimientos políticos, con movimientos sociales, organizaciones de ningún tipo, ¿cierto? Sino que son responsabilidades de todo cristiano. Vamos a revisar entonces. Comenzamos. Vamos a leer algunos textos bíblicos, ¿ya? Van a continuar la lectura, se los puse ahí para que fuera más fácil, ¿ya? La primera parte la tenemos en Mateo, capítulo 14, versículos del 13 al 21. Vamos a leerlo. Dice: al oír Jesús, se retiró de allí a una barca, a un lugar apartado y solitario. En cuanto lo oyeron, las multitudes lo siguieron a pie desde las ciudades, ¿cierto? Al salir vio una gran multitud de gente, y vemos aquí la reacción de Jesús, la parte humana, y dice: se enterneció por ellos y sanó a sus enfermos. Y al atardecer se acercaron a él los discípulos diciendo: el lugar es solitario y es pasada la hora. Despide pues a las multitudes para que vayan a las aldeas y compren alimentos para sí. Jesús les dijo: no tienen necesidad de ir, dadles vosotros de comer. Le dicen ellos: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Entonces él les dijo: traédmelos acá. Y habiendo ordenado a la multitud,
que se recostara en la hierba, tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición, y partiendo los panes los dio a los discípulos, y los discípulos a las multitudes. Y comieron todos, y se saciaron, y de los sobrantes de los trozos recogieron 12 cestos llenos, y los que comieron, aparte de las mujeres y niños, eran como 5.000 varones. O sea, podemos decir que eran más de 5.000 personas, solamente los varones contabilizados cabeza de familia eran 5.000. ¿Ok? Vamos a revisar los paralelos que tiene la Escritura porque van complementando esto que presenta la Escritura. Dice, al desembarcar vio un gran gentío y se le enternecieron las entrañas por dentro. Me gusta cómo lo dice Marco, es un asunto ya más visceral, un asunto humano. Sintió compasión, ¿cierto? Porque eran como ovejas que no tenían pastor. Andaban divagando, buscando palabras de vida. Y como enseñó a enseñarle muchas cosas. Y llegada una hora avanzada, se le acercaron sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y ya la hora es avanzada. O sea, no estaban en cualquier lugar, estaban en un lugar desierto, ¿cierto? Y había pasado mucho tiempo predicando y sanando. Despídelos para que vayan a las alquerías y aldeas alrededor y compren para sí algo de comer. Pero él respondiendo les dijo, dadles vosotros de comer. Le dicen que vayamos a comprar panes por 200 denarios y le demos de comer. Entonces él les dice, ¿cuántos panes tenéis? Id y ved. Y al saberlo dicen 5 y 2 peces, ¿cierto? 5 panes y 2 peces. Y les mandó a recostar a todos en grupos sobre la hierba verde y se recostaron en grupos de 100 y grupos de 50. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, alzó los ojos al cielo y los bendijo y partió los panes y los iba dando a los discípulos para que pusieran delante de ellos. También repartió los 2 peces para todos, y todos comieron y se saciaron. Porque de los 12 cestos recogieron en abundancia trozos de pan y de los peces. Vamos a seguir con el otro paralelo, porque tenemos que establecer lo que dice la Biblia primero, ¿ok? Jesús, pues, alzando los ojos y observando que venía hacia él mucha gente, dice a Felipe, ¿de dónde compraremos panes para que estos coman? Estos decía para probarlo, ¿ya? Porque él sabía lo que iba a hacer. Le respondió Felipe, 200 denarios de panes no bastarían para que cada uno tome siquiera un poco. Les dice uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, aquí está un muchacho que tiene panes de cebada y 2 pececillos. ¿Pero qué es esto para tantos? Dijo Jesús, haced recostar a los hombres, y había mucha hierba en el lugar. Se recostaron pues los varones en número como de 5.000. Entonces Jesús tomó los panes y habiendo dado gracias, los repartió a los recostados e igualmente de los pececillos cuando quisieron. Y cuando se hubieron saciado, dice a sus discípulos, recoged los trozos sobrantes para que nada se pierda. Y de los 5 panes de cebada recogieron y llenaron 12 de estos trozos que sobraron de los que habían comido. Y el último paralelo lo tenemos en Lucas, ¿ok? Donde dice, al comenzar a declinar el día, se acercaron los 12 y le dijeron, despide a la multitud para que vayan a las aldeas y alquerías alrededor, hallen hospedaje y consigan comida, porque aquí estamos en un lugar solitario. Pero él les dijo, de nuevo, dadles vosotros de comer. Ellos dijeron, no tenemos más que 5 panes y 2 peces. Vamos a resumir, dice, porque eran como 5.000 hombres, y lo hicieron así, dándoles a recostar a todos. Y tomando entonces los 5 panes y los 2 peces, alzó sus ojos al cielo, los bendijo, los partió, y los iba dando a los discípulos para que los distribuyesen en la multitud. Y todos comieron y se saciaron, de lo que había sobrado se recogieron 12 cestos en trozos. O sea, de lo que quedó, en puros trozos, 12 cestas, imagínense, ¿ya? Ahora que leímos esto, hay unos principios muy hermosos que se desprenden, que vamos a ir haciendo paralelos con el espíritu de profecía, pero se encuentran textualmente puestos. ¿Por qué lo hice así? Para que si hay hermanos evangélicos que nos escuchen, no vean que no es bíblico, sino que la misma Biblia los está presentando. Traté de ir marcando en todos los textos los principios que vamos a hablar, ¿ok? Vamos entonces a revisar estos principios. El primer gran principio es sobre la humanidad de Cristo. Muchas veces ponemos a Cristo muy alejado del hombre, ¿cierto? Pero nosotros tenemos que entender que la Biblia nos presenta un Cristo 100% hombre y 100% Dios.
Por lo tanto, su parte humana dice que siente compasión. Y la Biblia cuando quiere describirlo dice que sus entrañas, o sea, fue algo que le compungió en pecho. No sé si algunas veces ustedes se han sentido que algo como que les cautiva, como que les llama la emoción, la emotividad, se les cae una lágrima, ¿cierto? Dios, Jesús es humano. Era humano, 100% hombre, y por tanto tenía emociones. Era capaz de simpatizar con el hombre, ¿ya? Debemos recordar que él pasó 40 días en el desierto, padeció hambre, ¿cierto? Antes de comenzar su ministerio, y por lo tanto él sabía lo que era padecer extrema hambre, ¿ya? Entonces él siente compasión de las necesidades humanas. Si usted cree que Cristo no se preocupa por usted, la Biblia está diciendo que se preocupa inclusive de dónde va a dormir, qué va a comer, su salud, la palabra de vida que usted debe recibir. De todas estas cosas Cristo se preocupaba, ¿ok? Aquí hay algunos textos que saqué del deseado de toda la gente que me parecieron muy interesantes y que me gustaría leérselos. Dice, el que enseñaba a la gente la manera de obtener la paz y felicidad se preocupaba tanto de sus necesidades temporales, ¿cierto?, como también de sus necesidades espirituales. La gente estaba cansada y débil. Había madres con niños en brazos y niños que se aferraban a sus faldas. Muchos habían estado de pie durante horas, habían estado tan intensamente interesados en la palabra de Cristo que ni siquiera habían pensado en sentarse. Y la muchedumbre era tan numerosa que había peligro de que se pisotearan los unos a los otros. Jesús les daba ahora ocasión de descansar, invitándolos a sentarse. Había mucha hierba en ese lugar y todos podían reposar cómodamente. Cristo enseñaba a los concurrentes que las provisiones naturales que Dios hizo para los hombres habían sido pervertidas, ¿ok? Y nunca disfrutó nadie de lujosos festines preparados para satisfacer un gusto pervertido, como la gente había disfrutado del descanso y la comida sencilla que Jesús les proveyó tan lejos de la habitación de los hombres. Es decir, en la historia no ha habido un banquete más sensacional que la gente haya disfrutado tanto. Qué cosa tan linda que primero comes espiritualmente, tu alma queda llena de paz, de gozo, ves, cierto, los enfermos sanar, ves las maravillas de Cristo, y aún así, Cristo también complementa la parte física. Descansan, se alimentan antes de volver a sus aldeas. Entonces, nadie ha disfrutado más de una cena que estos 5.000 hombres que estuvieron ahí. Si los hombres fuesen hoy sencillos en sus costumbres y viviesen en armonía con las leyes de la naturaleza, como Adán y Eva en el principio, habría abundante provisión para las necesidades de la familia humana. Habría menos necesidades imaginarias y más oportunidades de trabajar en las cosas de Dios, pero el egoísmo y la complacencia del gusto antinatural han producido pecado y miseria en el mundo por los excesos de un lado y por la carencia en otro. O sea, lo que está diciendo aquí, para que ustedes logren entender un poquito, el espíritu de profecía es muy profundo y delinea y pone los principios, pero está diciendo que por la vida antinatural que estamos llevando, se están produciendo los dos extremos dentro de nuestra sociedad. Los que tienen opulencia, ¿cierto?, y los que tienen carencia. Y los dos extremos son males de nuestra sociedad y traen un problema al corazón del hombre, ¿cierto? Como lo dice, si no me equivoco, no sé si Pablo lo cita también, pero creo que sale en Proverbios y dice que pedimos que no tengamos en abundancia para que nos olvidemos de Cristo, pero tampoco que nos falte, ¿cierto?, para que sea tentado a hablar en contra de Dios. El problema social que se está produciendo hoy en día es debido a estas dos cosas. Mucha opulencia por un lado y por el otro lado mucha carencia, ¿cierto? Pero esto es producido porque el espíritu de profecía es interesante, la Biblia es interesante. Nos habla de por qué se produce. Se produce porque nos hemos alejado del estilo de vida simple que Adán y Eva tuvieron en el Edén. Si viviéramos lo más simple posible, no tendríamos carencias, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el orden de las cosas se redistribuirían adecuadamente en la sociedad. Pero como gastamos en exceso, en cosas que no necesitamos, realmente se generan estos problemas. De hecho, yo podría saltar a la vista acá a hacer un comentario.
mi ciudad natal, tú vas a Las Tomas, las personas que supuestamente no tienen dinero, pero tú vas a encontrar en Las Tomas muchas veces que tienen DirecTV y tienen una gran tele, porque no puede haber, ¿cierto? Para poder pasar este problema social, de este problema de la sociedad, hay que doparse, ¿cierto? La vida es dura. A algunos no les alcanza, pero yo estoy hablando de la realidad, por lo menos de mi ciudad. Y tienen, ¿cierto? TV cable, tienen un montón de cosas que quizás no son necesarias, siendo que podrían estar utilizando esos recursos para poder salir adelante, o los hermanos también podrían estar utilizando esos recursos para ayudar, ¿cierto? Eso es lo que está presentando un poco la escritura acá. ¿Ok? Vamos a seguir, dice: al alimentar a los 5.000, Jesús alzó el velo del mundo de la naturaleza y reveló el poder que ejerce constantemente para nuestro bien. En la producción de las mieses terrenales, Dios obra un milagro cada día. Vamos a tratar de ir resumiendo. Está ahí el texto, después si quieren le ponen pausa a esta transmisión. Pero lo que está diciendo es que a través de este milagro que hizo Jesús, también recuerden que Jesús es la manifestación del carácter de Dios. Por lo tanto, si Jesús trabaja, se compadece, atiende al hombre, es menester que Dios Padre, que Dios, que todas las potencias celestiales están trabajando entonces para dar su bendición a la tierra, que la semilla crezca, que caigan las lluvias, que esté la cosecha, que estén las estaciones y los ciclos naturales. Porque Dios desde un inicio ha cuidado del hombre, ¿cierto? Dios es el que nos alimenta cada día. A los millones con las mieses de la tierra, los hombres están llamados a cooperar con Dios. Él nos cuida del grano y la preparación del pan, y por eso pierden de vista la intervención divina. O sea, muchas veces perdemos de vista esto y caemos en mirar al hombre, ¿cierto? De hecho, por ahí había un meme, algo donde salía una familia orando, gracias Dios por las bendiciones de la tierra, y después salía el granjero diciendo gracias. Y esto era como un meme ateo. Pero justamente la sociedad está cayendo de eso, está viendo los instrumentos, pero no ve que todas estas cosas manan del poder divino. Vamos a seguir. El milagro de los panes enseña una lección en cuanto a depender de Dios, ¿ok? Cuando Cristo alimentó a los 5.000, la comida no estaba cerca. Aparentemente Él no disponía de recursos y allí estaba en el desierto, con 5.000 hombres, además de las mujeres y los niños. Él no había invitado a la vasta muchedumbre. Ella había venido sin invitación ni orden. Pero Él sabía que después de haber escuchado por tanto tiempo sus instrucciones, se sentían hambrientos. ¿Ok? Muchos estaban sin recursos para comprar alimento. El que por ellos había ayunado 40 días en el desierto no quería dejarlos volver hambrientos a sus casas. O sea, la primera lección que tiene esta historia de la Biblia que aconteció con Jesús es la dependencia de Dios, y que Dios puede proveernos de todas las cosas siempre y cuando no caigamos en la opulencia, ¿cierto? Para que no se generen estos dos problemas o desigualdades sociales, ¿ok? Debemos desprender de esto y tratar de traerlo al contexto de cuáles son los males de nuestro mundo. ¿Ok? Segunda lección que vamos a rescatar hoy: las personas reciben para sus necesidades en la medida que comparten para las necesidades de otros. Ya, mira, yo lo voy a sacar. Nosotros lo vimos ahí. Miren, hay una parte que yo la marqué, donde dice: y partieron los panes, revísenlo ahí, me dice, partieron los panes, lo dio a sus discípulos y los discípulos a las multitudes. Era una cadena de trabajo por la humanidad, ¿cierto? Ellos iban tomando de Jesús. Jesús no los invitó a comer. De hecho, esos pececitos que tenían perfectamente se lo hubieran dividido, ellos hubieran podido comer. Pero los 5.000 hubieran quedado con hambre. Entonces Jesús no les pidió que ellos comieran, sino que ellos fueran a ayudar al resto y hacer este ciclo de ayuda. Vamos a ver lo que dice el deseado de toda la gente. Dice: la obra de Dios, si queremos beneficiar a otros, debe seguir sus planes. Ya, esto es interesante. Quiero que vean hasta dónde llega. Dice: no puede hacerse del yo un centro. Hola Kevin. ¿Sí? No puede hacerse un yo un centro, y él no puede recibir honra si hacemos planes según nuestras propias ideas, ¿ok?
O sea, lo primero para que podamos alimentar a los 5.000, para que no haya falta en nuestra iglesia, para que no haya falta en el medio que nos movemos, o sea, primero tenemos que seguir el plan divino, no nuestras ideas, ¿ya? Porque recuerden que a través de este milagro Cristo fue glorificado. Si nosotros seguimos los métodos de Dios y de Cristo, Cristo va a ser glorificado. Pero el problema es que Dios no puede dispensar sus bendiciones porque muchas veces queremos hacerlo a nuestro modo. Y eso debiera como cristianos hacernos meditar. ¿Será que nosotros queremos sanar al mundo por nuestro modo, no por los principios que el cielo ha establecido? ¿Ya? ¿Será que Dios está fructificando nuestra obra? Miren, el Señor nos abandonará a nuestros propios errores si nosotros seguimos nuestras propias ideas. Pero cuando después de seguir sus indicaciones somos puestos en estrecheces, nos librará. Esa es la diferencia. Si seguimos nuestro propio camino y nos equivocamos, vamos a caer víctimas de nuestros propios errores. Ahora bien, si seguimos el camino de los principios delineados del cielo y viene un problema, nosotros sabemos que Cristo es nuestra ayuda y nos va a ayudar a salir de ese problema. ¿Ok? Dice, no hemos de renunciar a la lucha desalentados, sino que toda emergencia hemos de procurar la ayuda de aquel que tiene recursos infinitos a su disposición. Con frecuencia estaremos rodeados de circunstancias penosas y entonces con la más plena confianza debemos depender de Dios. Él guardará toda alma puesta en perplejidad por tratar de andar en el camino del Señor. Quiero rescatar también otras partes, otros principios. Dice, Cristo recibía del Padre, Él impartía a sus discípulos, ellos impartían a la multitud y las personas unas a otras. Así todos los que están unidos en Cristo y a Cristo recibirán el pan de vida, alimento celestial y lo impartirán a otros. Aquí no solamente está hablando de una bendición espiritual, está viendo también que se produce este mismo efecto en la bendición material. ¿Ok? Debemos recordar, por ejemplo, que en Hechos de los Apóstoles dice que a nadie le faltaba. Dentro de la iglesia, del núcleo de la iglesia, todos eran servidos y no habían pobres. ¿Por qué? Porque muchos vendían sus propiedades. ¿Qué significa? No significa que dejaban de trabajar, ¿ya? Porque nosotros sabemos que no podemos estar en una vida ociosa. Significaba de que los cristianos que se habían convertido, esas grandes, como lo dice la parábola, los graneros que habían acumulado, sus ganancias, los tesoros en este mundo, se dieron cuenta que no necesitaban lucrar en el sentido de ampliar esa ganancia, meterla en el banco, que dé intereses, sino que ellos cuando se convierten, dijeron, yo quiero tener intereses en el cielo, vendían sus propiedades y se las daban a los pobres. No significaba que ellos dejaban de trabajar, de producir, ¿ya? Pero significaba que su opulencia, los extremos, ellos empezaban a dar hacia los pobres. Ellos sentían un peso de ayudar a sus hermanos. ¿Se ha producido esto en nuestra iglesia? ¿Queremos recibir la lluvia tardía? De lo que nosotros tenemos, que quizás no es mucho, ¿partimos para darle a otro? Eso debiera hacernos reflexionar. Estaba estudiando en la semana que dentro del calendario de los hebreos, ¿cierto? Nosotros tenemos muchas leyes de asistencia social, pero era muy interesante que había el tercer año, había un tercer diezmo, o sea, imagínense, está el primer diezmo para Dios, segundo diezmo, ¿cierto?, para la ayuda, y un tercer diezmo que era para los huérfanos, para los extranjeros, para las viudas, que se daba especialmente un diezmo de agradecimiento en el tercer año. Y esto sucedía en los israelitas. Cuando los israelitas se convierten ahora al Señor, ya no es al tercer año, es algo que se produce en toda su vida. ¿Debiera haber problemas entonces en nuestras iglesias? ¿Problemas con falta de dinero? Pero no estoy hablando de dinero así como por tener acumulación, no. Estoy hablando porque le haga falta alimento, falta ropa, calzado, ¿cierto? Debiera hacernos meditar realmente de lo que es el verdadero cristianismo. De hecho, estoy justamente aquí, nos acompaña el hermano Leonardo Flores, su esposa tiene un ministerio estupendo, dense una vuelta por ahí, buscarlo en la internet, ¿cierto? El privilegio de amar, donde ellos están cumpliendo esta obra. Nos acompaña Kevin, que podría hablarle del ministerio que está haciendo Jasi aquí en Iquique, ¿cierto? Y tiene que ver justamente con el tema que estamos viendo y debiera ser el centro también de las fiestas que estamos pasando, ¿ok? Vamos a seguir entonces, dice. Jesús tomó la pequeña provisión de panes y aunque constituía una pequeña porción para su propia familia de discípulos, no los invitó a ellos a comer, sino que empezó a distribuirles el alimento, ordenándoles que sirviesen a la gente, ¿ya?
El alimento se multiplicaba en sus manos y las de los discípulos no estaban nunca vacías al extenderse hacia Cristo, que es el mismo pan de vida. La pequeña provisión bastó para todos. Después de que las necesidades de la gente quedaron suplidas, los fragmentos fueron recogidos y Cristo y sus discípulos comieron juntos el alimento precioso proporcionado por el cielo. Es decir, hermano, esta es una promesa divina. ¿Tienes problemas económicos? Aplica esta regla. Da, aunque te duela, y te vas a dar cuenta que Cristo te va a multiplicar. Yo he tenido esta filosofía, no quiero ser autorreferente, hermano, pero cuando estoy con más problemas, donde el Señor me manda más estos mensajes, da. Y yo no sé cómo el Señor siempre me ha proveído en el último momento, pero me da también. ¿Ya? Muchas veces no necesita que alguien te dé caridad, algunas veces hasta trabajo, para que uno pueda producir también. El Señor te da de diferentes maneras, pero si tú estás trabajando en la obra, el Señor nunca, es una promesa bíblica, no hay santo, ¿cierto?, que mendigue pan ni que su heredad, ¿cierto?, quede vacía. Recordando ese texto. Esto debe ser de gran estímulo para sus discípulos hoy. Cristo es el gran centro de fuente de toda fuerza, ¿ya? Sus discípulos han de recibir de Él sus provisiones. Los más inteligentes, los mejor dispuestos espiritualmente pueden otorgar a otros solamente lo que reciben de sí mismos. No pueden suplir en nada las necesidades del alma. Podemos impartir únicamente lo que recibimos de Cristo. Y podemos recibir únicamente a medida que impartimos a otros. A medida que continuamos impartiendo, continuamos entonces recibiendo. Y cuando más impartamos, tanto más recibiremos. Así podemos constantemente creer, confiar, recibir e impartir y se genera un ciclo de vida. ¿Ok? Siguiente enseñanza bíblica que sacamos de esta historia. Cristo prueba la fe de los hombres y si quieren hacer su voluntad. Esta es una parte interesante que nos afecta ya como entidad religiosa. Cuando se nos presenta la pregunta, ¿de dónde compraremos para que estos coman?, nos damos la respuesta de incredulidad, que es la misma que dijo cuando estaba ahí conversando Felipe y Andrés, ¿cierto? Salió una respuesta de incredulidad. ¿De dónde compraremos para que estos coman? Algunas veces vemos que las necesidades son tan grandes y nos vemos el bolsillo y nos vemos el bolsillo pequeño. ¿Cierto, Jonathan? Le ofrecieron una imprenta y uno ve el bolsillo y dice, wow, 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 ¿cómo vamos a conseguir? Bueno, de paso, hermano, si alguien tiene 2 millones de pesos chilenos, bueno, hay una imprenta que nos están vendiendo, podría ponerla a disposición del Señor para tener una imprenta y sacar más materiales. ¿Ya? Hay que hacer tratados, hay que hacer cosas, hay que sacar materiales. La obra debe esparcirse, ¿cierto?, como hojas de otoño. Dice, no debemos dar la respuesta de incredulidad. Cuando los discípulos oyeron la indicación del Salvador, dadles vosotros de comer, se le presentaron todas las dificultades. Preguntaron, ¿iremos por las aldeas a comprar pan? Ellos inmediatamente pensaron en una manera humana de suplir la necesidad, ¿cierto? Pero la Biblia nos dice que no fue la respuesta. Dice, cuando los discípulos oyeron la indicación del Salvador, dadles vosotros de comer, se les presentaron todas las dificultades, preguntaron, ¿iremos por las aldeas a comprar pan? Así también ahora, cuando la gente está privada del pan de vida, los hijos del Señor preguntan, ¿mandaremos a llamar a alguno de lejos para que venga y los alimente? Pero ¿qué dijo Cristo? Haced recostad a la gente. Y allí los alimentó. Así cuando estemos rodeados de almas menesterosas, sepamos que Cristo está allí. Pongamos en comunión con Él y traigamos nuestros panes de cebada a Jesús. ¿Cierto? Los medios de los cuales disponemos nos parecerán tal vez insuficientes para la obra. Pero si queremos avanzar con fe, creyendo en el poder de Dios que basta para todo, se nos presentarán abundantes recursos. Y si la obra es de Dios y Él mismo proveerá los medios para realizarla, Él recompensará al que confíe sencilla y honradamente en Él. Lo poco que se emplea sabia y económicamente en el servicio del Señor del cielo, se multiplicará al ser impartido en las manos de Cristo. La pequeña provisión de alimentos permaneció sin disminución hasta que la hambrienta multitud quedó satisfecha.
si vamos a la fuente de toda fuerza con las manos de nuestra fe extendidas para recibir, seremos sostenidos en nuestra obra aún en las circunstancias más desfavorables, ¿cierto? Es simple. Muchas veces nosotros estamos tentados a ver que el poder del hombre puede suplir las necesidades. Y esto se aplica a la vida espiritual. Nosotros creemos que a través de planificación humana podemos proveer para las personas. Ahí debiéramos hacer una autocrítica. ¿Será que nosotros en nuestras iglesias locales estamos planificando en base a cómo el cielo quiere suplir su obra? ¿Será que nuestra vida familiar lo estamos haciendo de la misma manera? ¿Será ya, si queremos ir a escala más grande, en nuestro nivel de dirigencia, administración eclesiástica, se planifica de esa manera? Debiéramos hacernos preguntar, ¿cierto? Muchas veces primero vemos los números antes de ver si vamos a hacer una obra o no, ¿cierto? Y siendo que la necesidad está ahí. No cuando creamos la necesidad nosotros, no. Aquí es cuando la necesidad está implícita, ¿cierto? Se ve a la mano. Otra regla que pone el Señor dice, recoged lo sobrante y que nada se pierda, la buena administración de los dones del Señor. Después de que la multitud hubo sido alimentada, sobraba abundante comida, pero el que disponía todos los recursos del poder infinito dijo, recoged los pedazos que han quedado para que nada se pierda. Voy a resumir un poco esta cita, la pueden sacar ahí, pueden leerla mientras tanto me escuchan. Tiene que ver con la buena administración. El Señor tiene un principio. Muchas veces, yo he pensado, algunas veces hacemos reuniones eclesiásticas y sobras. ¿Qué hacemos con las sobras? ¿Las botamos, las guardamos, las repartimos a los pobres? ¿Qué hacemos, cierto? Por aquí está hablando de un principio inclusive de la palabra. Cuando muchas veces quedan cosas, ¿cierto? No debiéramos acumularlas. ¿Por qué? Porque también al irse quizás para el hogar de los hermanos, y estos hermanos también compartir de lo que recibieron en la iglesia, debiera generarse un círculo de ayuda benefactor, ¿cierto? Para que todos puedan recibir de las bendiciones del cielo. Cuando esto es algo muy sencillo, hermanos, se van a reír, pero yo creo que los principios celestiales se muestran en las cosas sencillas. Una vez hice un paté de soya, ¿cierto?, para una cosa en la iglesia, quedó, gracias al Señor, la gloria sea para Él, quedó muy bueno y quedó harto, ¿cierto? Entonces yo pensé para mí mismo, dije, uy, me quedó, me voy a llevar para la casa, ¿cierto? Porque era mi vasija. Pero realmente después me acordé, no, yo di eso para el Señor. Los hermanos, muchos se llevaron en distintas vasijas, se llevaron a su hogar. Y yo creo que tienen que haber pensado justamente que la comida vegetariana es buena, es rica. Tienen que haber compartido con sus familias. Y las bendiciones se van repartiendo. Yo sé que es algo muy pequeño, pero ¿cómo vamos a enseñar al pueblo si las bendiciones no empiezan a caer, ¿cierto?, en esta repartición? El Señor, en cierta manera, también reparte sus dávidas de mano en mano. Espero que lo entiendan este principio en asuntos más grandes, ¿ya? Y el gran principio que quiero esgrimir, donde debería pasarse más tiempo en este estudio, es en el dadles vosotros de comer. Voy a hablar un poco de nuestra sociedad chilena. Quizás ustedes, hermano, por ahí hay un hermano, no sé, hermano, ¿de qué país eres? No recuerdo si era República Dominicana. Creo que sí. Sí. Bueno, no, igual, everywhere, perdón. Algunos principios acá en Chile pueden representar algunas cosas que están pasando en el mundo, ¿ya? Lo primero, hermanos, es que nosotros tenemos acá en Chile la Teletón. La Teletón es un evento en que nosotros los chilenos se nos llama a donar por una causa específica para los niños y personas que tienen problemas de alguna discapacidad o tienen algunas necesidades especiales, ¿ya? O tienen necesidades diferentes, ¿ya? No necesariamente una discapacidad, algunas veces simplemente es un accidente, ¿cierto?, que tienen que desplazarse en una silla. El tema es que, no digo que sea malo, no voy a caer en esa controversia, no me malentienda mi hermano, pero nos hemos acostumbrado que nuestro granito de arena, de solidaridad, es esa. Entonces, nosotros como país ayudamos, ¿cierto?, y como ayudamos en la Teletón y pasamos una meta, ¿cierto?, todos los años, nosotros decimos somos un país solidario. Pero ¿realmente somos un país solidario?
El problema es que esta cultura de solidaridad social y colectiva está pasando a llevar la responsabilidad de solidaridad personal. Por ejemplo, aquí tú sales de un supermercado, hay un vuelto de 2 o 3 pesos, que hoy en día nadie usa 2 o 3 pesos, ¿cierto? Y te dicen, ¿quiere donar su vuelto a los bomberos? ¿Quiere donar su vuelto a la casa de ancianos? ¿Quiere donar su vuelto? Obviamente los supermercados hacen esto porque al tomar tu vuelto y donarlos en nombre de ellos, eso utilizan una ley para poder rebajarse impuestos, ¿cierto? Entonces tú te vas con una conciencia tranquila de que ayudas con tu dinero a los pobres, a las necesidades y a las causas, y ellos se van con un bolsillo con mayor ganancia, ¿cierto? Utilidades por haber ayudado. Y así todos cumplimos nuestra parte y nuestro ciclo social de ayudar al pobre. Y esto se ha representado en muchas cosas, en muchas cosas, ¿cierto? De que nuestra responsabilidad personal, buscamos un organismo, institución, organización, movimiento social o lo que esté de turno, y le agarramos el problema y le tiramos el problema a ellos, ¿cierto? Y después luchamos para que se apoyen estas cosas, creyendo que es nuestra participación moral, personal, para que el mundo sea sanado de sus problemas. Pero grave error. La Biblia no presenta este principio, sino que presenta que la solidaridad, la ayuda, es personal. Es una responsabilidad tuya que tú no puedes delegar a ningún movimiento social, a ningún partido político, a ninguna ideología, a ninguna organización. O sea, por más, por ejemplo, que nosotros como iglesia tengamos a ADRA, que es una organización dentro de la iglesia de asistencia social, tu grado de solidaridad no está cubierta porque viene la recolección a final de año y tú ayudas a ADRA. No, no, no. Tú hiciste lo que era suficiente con tu dinero, pero eso no te exime de que tú tienes una responsabilidad personal de ser solidario y ayudar. No sé si me entiendes. Esperemos que esté transmitiendo bien, porque tuve una caída de algo. Y esperemos que no haya tenido problemas. Si se está transmitiendo bien, me lo dicen, ¿cierto? Kevin Zambrano dice, yo soy de Perú. Oh, Kevin Zambrano. Bien, te había confundido con un amigo que es de aquí, ¿cierto? Entonces, estamos tratando, bueno, si se escucha bien, me escriben, por favor, ¿cierto? Estamos tratando de quitar el tema bíblico, el principio de poder compartir, se lo estamos tirando a otras personas, ¿cierto? Y miren, ¿a dónde ha llegado este punto? Vamos a hablar ahora del principio. Dice, por medio del profeta, Cristo nos ha ordenado que partas tu pan con el hambriento y sacies el alma afligida, que cuando vieres al desnudo, ¿cierto? Lo cubras y a los pobres errantes metas en casa. Nos ha dicho, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura, pero cuán a menudo nos esforzamos y nos falta la fe, y al ver cuán grande es la necesidad y cuán pequeños los medios en nuestras manos, como Andrés al mirar los 5 panes de cebada y los 2 pececillos, exclamamos, ¿qué son estos para tantos? Con frecuencia vacilamos, nada dispuestos a dar todo lo que tenemos, temiendo gastar y ser gastados por los demás. Pero Jesús nos ha ordenado, dadles vosotros de comer. Su orden es una promesa y la apoya el mismo poder que alimentó a la muchedumbre a orillas del mar. ¿Ok? En nuestro trabajo para Dios, corremos el peligro de confiar demasiado en lo que el hombre con sus talentos y capacidades pueda hacer. Así perdemos de vista al único artífice y maestro. Con demasiada frecuencia el que trabaja para Cristo deja de comprender su responsabilidad personal, corre el peligro de pasar su carga a organizaciones en vez de confiar en aquel que es la fuente de toda fuerza. Es un grave error confiar en la sabiduría humana,
o en los números para hacer la obra de Dios. El trabajar con éxito para Cristo depende no tanto de los números o del talento como de la pureza, de propósitos, de la verdadera sencillez de una fe ferviente y confiada. Deben llevarse responsabilidades personales, ¿ok? En favor de los que no conocen a Cristo, en vez de pasar nuestra responsabilidad a alguna otra persona que consideramos con más capacidad que nosotros, obremos entonces por nuestra capacidad. Puse una foto ahí de Adra, porque usted, como decía, si usted ayuda a Adra, bien hace, pero eso no suple ni cuando usted vaya al cielo a decir, bueno, usted ayudó al pobre. No. Adra cumple su papel, sería genial mejor que usted acepte el llamado de Adra, ¿cierto? Y participe. ¿Ya? Si no, bueno, ayude con dinero. Pero eso no te exime de que tú tengas una labor personal que hacer en tu iglesia. Y el problema es que esto se ha perdido en la iglesia adventista últimamente. Y aquí vamos a entrar a materia. O sea, el cristiano debiera tener claro que nosotros, Cristo nos mandó a llamar a ser la sal de la tierra, la luz del mundo, a sanar, curar, bendecir, ayudar, predicar año agradable a Jehová, las mismas cosas que hizo Jesús. Y por lo tanto, nosotros ¿ya? No estamos haciendo nuestra labor cuando nos estamos juntando a estos movimientos. No, lo que estamos haciendo realmente nosotros es saltando nuestra responsabilidad de ayudar a otros. Por ejemplo, en Israel no había ancianos que le hacía falta las cosas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los mismos cristianos suplían las necesidades de sus hermanos. ¿Ya? Por ejemplo, en Chile aquí tenemos el movimiento No Más AFP. Los adventistas nos vamos a ir a hacer marchas en pro de las pensiones. No, eso dejémoselo al mundo, que el mundo discuta esas cosas. Lo que hace el adventista es ir, sacar de lo que ha acumulado por años, meterse la mano al bolsillo y ayudar al anciano que está pasando necesidad. Eso es lo que hace el cristiano, ¿cierto? No va a protestar No Más AFP. ¿Me hago entender? Muchos cristianos han confundido estas cosas y se meten en estos movimientos creyendo que de esta manera traen igualdad, equidad social y justicia y todas esas cosas, siendo que Cristo les dijo, dadles vosotros de comer. La gran preocupación y ambición del mundo consiste en obtener ventajas materiales y temporales, mientras descuida lo que tiene valor espiritual. Esto mismo ocurre con algunos miembros de la iglesia. Cuando finalmente sean llamados para rendir cuentas a Dios, no solo se avergonzarán, sino que se asombrarán porque no fueron capaces de discernir la verdadera riqueza y por qué no pusieron sus tesoros en los del cielo. ¿Ya? Quiere una cuenta de AFP, plante los tesoros del cielo y verá que después de mucho tiempo eso se le va a dar vuelta. ¿Ya? ¿Dónde está nuestra acumulación de riquezas? Derramaron sus donativos y sus ofrendas sobre los enemigos de la verdad y esperaron que en esta vida llegaría el tiempo cuando recibirían la devolución de lo que habían invertido. Pueden confiar sus recursos a las sociedades secretas, organizaciones, ¿cierto? Concilios, partidos, lo que sea. Pero entonces la causa de Dios queda necesitada por falta de los medios que Él ha encomendado a sus instrumentos humanos, que no sienten interés ni prestan consideración al don que el Señor les ha hecho. Están enceguecidos por el Dios de este mundo. Mire, hermano, hay un debate moral, de hecho yo lo dejo abierto. Acá en Chile hay mucho cáncer en la zona norte y hay una fundación, por ejemplo, para ayuda al cáncer, que tú te inscribes, ayudas y si te da cáncer ellos te ayudan. ¿Será eso el plan de Dios, mi hermano? ¿Será que Él nos entregó un mensaje de prosalud, salida al campo, ¿cierto? Para que no tengamos que enfermarnos de las mismas cosas que se enferma la gente. Parece que estamos confiando más en Babilonia, en la estatua de Nabucodonosor, en los sistemas, más que en la palabra de Dios que se ha ido revelada para nosotros, ¿cierto? ¿Estamos perdiendo fuerza? Debiera dejar esa pregunta abierta y ustedes medítenla. Yo no soy juez, ¿ya? De hecho, es algo que todavía debato en mi conciencia, pero que tú debieras revisar. Dice, los hombres se han unido para oponerse al Señor de los ejércitos. Estas confederaciones continúan hasta que Cristo deje su lugar de intercesión ante el trono de la misericordia y se coloque las vestimentas de venganza.
Los instrumentos satánicos están en cada ciudad, ocupados en organizaciones, en partidos, a aquellos que se oponen a la ley de Dios. Por ejemplo, los partidos comunistas, los partidos socialistas, ellos son ateos, se oponen a la ley de Dios, ¿ya? ¿Cierto? Santos profesos e incrédulos declarados toman posiciones en estos partidos. Esto no es el momento cuando el pueblo de Dios ha de manifestar debilidad. No podemos permitirnos estar desprevenidos ni por un momento. O sea, tenemos que tener claros. Nosotros somos cristianos, tenemos nuestra línea de trabajo, nosotros ayudamos al mundo, al dolor del mundo de cierta manera. No creamos que estos movimientos lo ayudan, ¿cierto? La obra del pueblo de Dios consiste en prepararse para los acontecimientos del futuro, los que pronto sobrecogerán con fuerza abrumadora. En el mundo se formarán monopolios gigantescos. Los hombres se vincularán en uniones, los envolverán en el redín del enemigo. Miren, ¿cierto? Unos pocos hombres se unirán para apoderarse de todos los medios que puedan obtener en la tierra en ciertas líneas de negocios. Se formarán gremios de obreros y los que se rehúsen a unirse a ellos serán hombres marcados. Hay que ser libres de conciencia, mi hermano. Nosotros no podemos caer en estos engaños satánicos de la falsa solidaridad, ¿cierto? En esto que está de los movimientos sociales, ¿ya? Esto es algo que el Satanás está presentando para atarlos para el tiempo del fin. Los que se sientan llamados a unirse al movimiento en favor del derecho de las mujeres, miren, y la así llamada reforma del vestido. O sea, en esos tiempos de la hermana White no estaba el feminismo como lo conocemos ahora, pero ya empezó un movimiento prefeminista, ¿cierto? Y la reforma en el vestido, donde ellos querían vestirse como hombres, hacer diferencia, ¿cierto? Dice, sería mejor que cortasen su conexión con el mensaje del tercer ángel. El espíritu que acompaña al uno no puede estar en armonía con el otro, ¿ya? No significa que estemos en contra de los derechos de las mujeres, no. Miren, voy a leer un comentario que encontré muy interesante. Dice, los espiritistas es una conexión considerable que han adoptado este estilo de vestir. Los adventistas que creen en la restauración de los dones con frecuencia son confundidos con los espiritistas. Si adoptan esta vestimenta, su influencia estará muerta. La gente los catalogará con el mismo nivel de los espiritistas y rehusará escucharles. O sea, hay ciertos movimientos que no son cristianos, ¿ya? Que confunden. La nueva era tiene su sistema de vestir, ¿cierto? Y he visto muchos adventistas que caen en esto porque creen que es la manera de vestirse, se van al otro extremo, ¿cierto? Dice, las escrituras hablan con claridad acerca de las relaciones y los derechos de los hombres y las mujeres. No es que los cristianos no apoyemos los derechos de las mujeres, no. La Biblia es suficiente capaz de establecer los derechos de hombres y mujeres. No necesitamos estar pegándonos a movimientos, sino que simplemente necesitamos predicar lo que dice la palabra bíblica, ¿cierto? Y esto sale en Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, página 373. Según Alicia Worley, en la búsqueda de la frase derechos, miren, buscando los derechos en todo lo que es nuestra historia adventista, reveló 400 declaraciones en los libros y cartas y manuscritos de Ellen White. Declaraciones en los libros y manuscritos de Ellen White que abordan diferentes puntos sobre los derechos de las mujeres. Para ella, todos debían tener acceso a los derechos innatos dados por Dios. Esa es la diferencia que tenemos nosotros. Derechos innatos dados por Dios. Por ejemplo, derecho a la vida, felicidad, libertad de conciencia, de individualidad, de pensamiento independiente. Mira, aquí tenemos un derecho que está mencionado, ¿cierto?, en la Biblia y en el Espíritu de Profecía. Así como recibir atención y un pago justo por su trabajo. Miren, la Biblia ya, y nosotros estamos hablando de lo que hablan, por ejemplo, estos movimientos sociales de la equidad de género, de que todos tienen que pagarse el mismo honorario, ¿cierto? Para Ellen White, la Biblia es clara en cuanto a los derechos de las personas que no necesitan depender de un movimiento para que estos sean reconocidos. Nosotros los predicamos en nuestro púlpito, en nuestras iglesias y en la Biblia. No necesitamos estar poniéndonos dentro de estos movimientos, ¿ya? Dios los otorgó a todos. En este caso existe suficiente evidencia bíblica para la igualdad de las mujeres y los varones
y sus roles en la Biblia como ayuda idónea. Esa es la diferencia que tenemos nosotros, ¿ya? Por eso, este movimiento, por ejemplo, que se ha levantado, que muchos le llaman los millennials, y yo podría decir que hay cristianos millennials, ¿cierto? Que se han comido estos cuentos que ha traído el mundo. La Biblia, mire lo que dice: toma tu cruz, niégate a ti mismo y síguele. ¿Se entiende? O sea, es una responsabilidad personal. No nos presenta un llamado personal, no un movimiento social, colectivo, como quieran llamarle, partido político. Inclusive debiéramos ayudar en la iglesia, pero no va a reemplazar nuestro trabajo personal, ¿cierto? Nosotros tenemos una responsabilidad personal sobre estas materias y cosas. Como que se me está oscureciendo un poco la luz. Espera un poquito. A ver ahí, que entre un poquito más de luz, pues ya está como más oscuro. Entonces debiéramos tener claro, como les decía a mi hermano, estas cosas. Ya estamos terminando entonces el estudio. Dadles vosotros de comer. En estas Navidades, en estas fin de año, si guardas las fiestas o no guardas las fiestas, si tienes árbol o no tienes árbol, no es el tema de discusión. Yo creo que nos estamos perdiendo en las ramas de lo esencial. Lo que habla la hermana White es que en estas fechas debiéramos nosotros dar de comer. Es nuestra responsabilidad. Nosotros debiéramos ver cómo suplir la asistencia. Hay un hermano que quiere mandar a su hijo, no le alcanza la plata para llevarlo al colegio adventista. Hermanos, o sea, ya es tiempo de que de nuestro ingreso empecemos no solamente a dar el diezmo, sino deberíamos estar pensando en un segundo diezmo, ¿cierto?, para caridad, y deberíamos estar pensando, además, cuando nos vaya bien, ¿cierto?, pues el Señor siempre nos pide cuando nos vaya bien, también dar. Y los que reciben, den. Y en la medida que se cumple este ciclo, no se va a dar cuenta que el Señor va a multiplicar nuestros ingresos. No porque sea algo de dinero, no porque hablamos del Evangelio de la prosperidad, no. Porque se necesita para terminar la obra del Señor en la tierra, ¿ya? Así que espero que lo entendamos. Tenemos una responsabilidad personal, ¿cierto? Ya son las 7:24, vamos terminando. Gracias a los que nos miraron, gracias a los que nos mirarán en YouTube. Debería en enero poder volver a transmitir en YouTube. Coméntame ahí si te gusta que transmita por Facebook o YouTube realmente. No sé qué es mejor. Para mí creo que es como más formal YouTube. Pero si en Facebook me dices que se está viendo bien y que tienes acceso a las redes libres, también danos like, comparte, dilo. Y espero que te haya servido el estudio de hoy. Quiero que te lleves este mensaje. Hay muchas cosas más que he estado estudiando, ¿cierto?, sobre las libertades en Cristo y cómo son los principios realmente que nos afectan a nosotros. Pero lo primero que debiéramos tener claro es que dar de comer no es solamente un llamado así a lo que te sobra. Lo que está haciendo el Señor es haciendo un llamado para que nosotros sanemos este mundo, alimentemos a este mundo, asistamos a este mundo, veamos a los ancianos, a las viudas, a los huérfanos, demos educación. Y no tenemos que estar dependiendo de movimientos políticos, sociales. No, el Señor no nos llamó a ver estas cosas realmente cuando votamos. De hecho, hay un trabajo que estoy preparando. Cuando tenga más tiempo lo voy a presentar también, quizás por estudio bíblico, que tiene que ver realmente de qué debiéramos fijarnos nosotros los cristianos a la hora de votar. Si nuestra responsabilidad como cristianos es la asistencia social, por lo tanto, nosotros no buscamos que el Estado haga asistencia social por nosotros. El Señor ha predispuesto, dadle a Dios lo que es de Dios, dadle a César lo que es de César, y si Dios está pidiendo de nosotros la asistencia social, bueno, entonces, ¿qué es lo que está pidiendo Dios que debemos darle al César? Eso es una pregunta interesante que la voy a dejar abierta para otro tema. Cuando lo estudie más a fondo lo voy a compartir. Algunas nociones tengo por ahí, pero creo que ya excedimos nuestro tiempo de estar al aire. Espero que para los que van a reunirse con sus familias hoy en la noche, día 24, les vaya bien. Si tú celebras la Navidad, pásalo en paz, ¿cierto? Recuerda realmente su verdadero espíritu, noche de paz, noche de amor. Exalta a Jesucristo, Señor, y que Él vino a la tierra a traer vida a nosotros.
y también porque está de más que en vez de estar acumulando esas cenas grandes que yo he visto, júntate mejor con unos hermanos que estén en la calle y comparte tu alimento. Es tiempo ya de que nos quitemos el estupor, que nos saquemos estos egoísmos de encima. Queremos recibir la lluvia tardía, entonces tenemos que tener el espíritu de la lluvia tardía. Debemos recordar que en Hechos de los Apóstoles eh, ellos repartían, ¿cierto?, su pan con los pobres y no había necesidad de la iglesia. Anda tú y transforma este mensaje, transfórmalo en algo práctico. Pregúntale a tu anciano de iglesia si hay algún hermano que tiene necesidad. Si estás participando en Más Amor en Navidad, saca un dinero y arma una caja, ¿cierto? Y una caja entera. Y te vas a dar cuenta que en enero el Señor te va a multiplicar. O sea, confía, prueba al Señor. Y te vas a dar cuenta que Él va a dar. Y te va a dar alegría. Algo que este mundo no te puede dar. Así que lo dejamos hasta ahí. Cerramos ya con, a ver, ¿cuántos minutos de transmisión? Sí, sí, ya estamos cerrando. Bueno, ya tenemos 56. Gracias a los que nos vieron hoy, a Jan, a Kevin Zambrano, a Jonathan Oriel, a Leonardo Flores. Eh, Aquí tengo a alguien que me está escribiendo, no sé si me está mirando. Eh, Así que eso nomás, pues. Nos vemos, ténganme en sus oraciones. Sí, ténganme en sus oraciones para poder terminar Quiero ver si saco un capítulo más del seminario. Por último, ya la primera semana de enero, el seminario de música, hay muchas cosas. Podríamos hacer un especial con Jonathan ahí para responder preguntas o sea, hacer una pregunta y respuesta en vivo, ¿cierto?, del seminario. Pero mosquéelo, moléstelo también. Sí. Yo creo que él puede viajar a Chillán, ¿cierto?, y hacer esto. Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga, les guarde. Gracias por mirar a este servidor. Sé que no soy erudito en esta materia, pero si en algo puedo aportar, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y nos vemos. Oh, sí, estaba en pantalla pequeñita, lo siento, ahora sí. Nos vemos, chao, chao. Me tienen que hablar cuando pasen esas cosas. Que el Señor les bendiga y les guarde. Adiós. Lumbrera mi camino, lámpara es a mis pies, palabra y lumbrera mi camino. Cuán dulces son a mí